¿Qué tal, alumnos? Hoy comenzamos con la unidad número 1 de biología de segundo medio, denominada material genético. Antes de comenzar, ¿cierto?, la materia como tal, es necesario que tengamos en cuenta qué es el material genético. El material genético es el encargado de guardar la información hereditaria, ¿cierto?, que está formada por moléculas de ADN. Lo importante entonces que es el encargado de guardar nuestra información hereditaria. Ahora, es importante que tener en claro cómo se descubrió el material genético, cómo se logra descubrir la importancia, dónde se encuentra. Se hicieron muchos experimentos para comprobar, para descubrir, pero vamos en este caso a especificarnos en dos que nos dieron grandes respuestas a estas preguntas. Por un lado, tenemos el experimento de Hammerling, ¿ya? Hammerling utilizó una especie de alga denominada acetabularia, una alga unicelular, ¿ya? Lo particular de esta es que tenía un gran tamaño y era muy fácil de manipular. Por lo tanto, era un buen modelo experimental. Esta utilizó dos tipos de variedades. Por un lado, la variedad mediterránea y por otro, una de una corona un poco más irregular que le denominaron variedad granulata. ¿Qué es lo que hizo? Cortó la base, que aquí, en esta base tenía algo muy particular, que aquí se encontraba el núcleo, ¿ya? Las cortó, ¿cierto? Y lo que hizo, reemplazó los núcleos de una con otra, provocando así una variación a nivel de fenotipo del alga. O sea, si a la que era mediterránea le puso la de crenulata, finalmente salió una de tipo crenulata, ¿ya? Descubriendo así que el que llevaba nuestra información iba a ser el núcleo. Ahora, si bien demostraron que en el núcleo de las algas se almacenaba la información genética, aún se desconocía cómo se operaba o si ocurría lo mismo a nivel de organismos pluricelulares, porque esto fue comprobado en una alga unicelular. Pero ¿qué ocurría en los organismos pluricelulares? Y es aquí donde surge el experimento de Gardon en 1970. Gardon trabaja con Xenopus de dos tipos o de dos variedades. Por un lado, el adulto silvestre y uno el adulto albino. ¿Qué hizo? Primero, extrajo los óvulos de rana con de fenotipo silvestre, o sea, la verde, la que normalmente uno conoce, ¿ya? Destruyó el núcleo por medio de rayos ultravioleta y quedó un óvulo sin núcleo, ¿ya? De estos óvulos que extrajo, le sacó el núcleo y quedó un óvulo sin núcleo. Ahora, por otro lado tenía el adulto albino. ¿Qué hizo con el renacuajo albino? Obtuvo células intestinales y le extrajo su núcleo, ¿ya? Se le extrajo el núcleo. Ahora, lo que hizo con este núcleo, se le trasplantó al óvulo que estaba anucleado, o sea que venía del adulto silvestre o verde. ¿Qué ocurrió? Se hizo o surgió un renacuajo albino, ¿ya? Demostrando finalmente que si cambiamos el ADN, se realiza un cambio a nivel de fenotipo, de lo que yo observo. Ambas investigaciones concluyeron, por un lado, la primera, ¿cierto?, que el núcleo contiene nuestra información genética, y por otro lado, la segunda, que un cambio a nivel de ADN provoca un cambio a nivel fenotípico, o sea, lo que yo observo. Ahora, si nos concentramos en el núcleo en particular, que es el centro de control celular, que es el encargado de almacenar el material genético, ¿cierto?, donde se guarda nuestro ADN, nos vamos a focalizar primero en dónde se ubica el núcleo. Aquí tenemos una célula animal, ¿cierto?, de tipo eucarionte, y aquí se ve el núcleo, conectado siempre con el aparato, con el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Siempre. Ahora, vamos a visualizar o ir esquematizando mucho más cada una de las estructuras, explicando. Tenemos por un lado la envoltura nuclear, que está compuesta por dos membranas, ¿cierto? Una membrana nuclear interna y una membrana nuclear externa con un espacio perinuclear respectivo, ¿cierto? Ahora, lo particular de esta envoltura nuclear es que tiene unos poros nucleares. Los poros nucleares, lo particular que tiene es que por aquí es donde se comunica, donde se realiza la comunicación celular de lo que está al interior del núcleo y lo que está afuera del núcleo, o sea, en la célula en general.
¿ya? Eso es lo importante de los poros nucleares, que por aquí se realiza el intercambio de moléculas y se entrega la información. Ahora, por otro lado tenemos lo que es el nucleoplasma. El nucleoplasma es todo este suelo, el suelo mismo de lo que es el núcleo, ¿ya? Ahí se depositan todas las estructuras, todas las moléculas que participan dentro del núcleo, ¿ya? Tenemos algunas que tienen que ver con el ADN o la cromatina en general y otras que no tienen mucho que ver. Por otro lado tenemos lo que es el nucleolo. El nucleolo es una estructura sumamente relevante, ¿cierto? Ya que es donde se realiza la síntesis del ARN ribosomal, estructura muy importante para un futuro, lo que va a conllevar a la formación de las proteínas, ¿ya? Eh, lo otro es que el nucleolo es indispensable para el desarrollo normal de una mitosis, que vamos a ver mucho más adelante. Y por otro lado tenemos la cromatina, que en esta parte se esquematiza como heterocromatina y eurocromatina, que tiene que ver con una es menos condensada y la otra es más condensada respectivamente. Lo particular de la cromatina, independiente de su estado en que se encuentre más o menos condensado, es que está constituido por ADN junto con proteínas, que son las histonas, que las vamos a explicar un poquito más adelante, y proteínas que regulan los genes, ¿ya? Eso es como lo muy particular de la cromatina, porque en el fondo es la que tiene nuestra información en particular. Ahora, vamos a ver un video que nos va a mostrar mucho más esquematizado estas partes y va a explicar, o en realidad va a ser un resumen de lo que yo les acabo de hablar. Ocupa habitualmente la parte central Lo del vamos a poner de citoplasma nuevo para en que una lo célula. vean más específico. El núcleo ocupa habitualmente la parte central del citoplasma en una célula eucariota. Está formado por una envoltura nuclear que es una doble membrana atravesada por poros nucleares que regulan el flujo de materiales entre el núcleo y el citoplasma. La parte externa de la membrana tiene ribosomas adheridos, mientras que la interna posee unos filamentos proteicos que constituyen la lámina fibrosa. El contenido del núcleo, denominado nucleoplasma, está formado por una solución coloidal compuesta por una gran variedad de principios inmediatos, especialmente nucleótidos y enzimas, implicados en la transcripción y replicación del ADN. Inmersos en esta solución se encuentran la cromatina y el nucleolo. Ya, una vez ya esquematizado, resumido lo que era el núcleo, nos vamos a especificar en lo que es el ADN, ¿cierto? Que es nuestra información genética, también denominado ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Ahora, el ADN tiene su unidad mínima o su unidad estructural, que son los nucleótidos, ¿ya? Los nucleótidos, uno con otro, se va uniendo por medio de enlaces fosfodiéster y que este va a intervenir un poco o va a influir en la estructura que va formando el ADN, que es una como doble hélice, ¿ya? Todo nucleótido está formado por un grupo fosfato, por un azúcar y por una base nitrogenada, ¿ya? Y estas se van a unir, como lo dije, por medio de enlaces fosfodíestos. Ahora, si nos enfocamos en las bases nitrogenadas, que también van a influir en la estructura que va a tomar el ADN, tenemos 5 tipos, pero 4 participan dentro del ADN. Por un lado, tenemos 2, que son la adenina y la guanina, que son de tipo púricas. Estas tienen que ver por la estructura que tienen, ¿ya? Y por otro lado tenemos las pirimídicas, que son la citosina y la timina, que tienen que ver con el DNA, ya que el uracilo tiene que ver con el ARN. Entonces tenemos púricas, adenina, guanina, pirimídicas, citosinas y timina que van a participar en el DNA o que se encuentran en el DNA. Estas, lo particular que tienen es que se unen por medio de puentes de hidrógeno, ¿ya? Entonces, lo que sí es importante tener en cuenta que siempre se une una púrica con una pirimídica. Por ejemplo, la guanina se une siempre con la citosina y la timina se une con la adenina. Y esta estructura o esta unión va provocando que el DNA tome una forma, que es la que vamos a visualizar ahora y que vamos a explicar nuevamente, ¿cierto? Por un lado tenemos los nucleótidos. Un nucleótido y con otro se unen por enlace fosfodiéster, ¿cierto? ¿Ya? Y esta va a influir claramente en la estructura del DNA,
pero también las bases nitrogenadas que se van a unir por medio de puentes de hidrógeno, unas con otras. Por ejemplo, aquí se ve la guanina con la citosina, la timina con la adenina, y ahí estas van a influir en la estructura. Ahora, el material genético es necesario que se organice de una manera, ya que es muy largo y debe caer, ¿cierto?, formar en nuestro núcleo, debe estar en nuestro núcleo. Y para esto se forman diversos niveles, ¿ya? En el cual se visualizan 4 principalmente. Pero uno de los más importantes, o el más que debe quedar en claro, es este de tipo nucleosoma, que es el primer nivel que participan diferentes histonas, ¿ya? Que se va formando este octámero, y por otro lado una histona H1 que va permitiendo que se vaya formando como un tipo de collar de perlas, ¿ya? Eso es lo particular del nivel número 1, en donde se le denomina nucleosoma y que participa en la histona 1. Luego viene un segundo nivel que tiene que ver una fibra de 30 nanómetros, ¿ya? En donde el nucleosoma se empaqueta en una espiral que se enrolla en otra espiral y así sucesivamente. Se va a ver, se va enrollando. Luego un tercer nivel que tiene que ver a 300 nanómetros, ¿ya? Y que las asas se van enrollando y van formando una estructura que va a terminar finalmente en lo que es un nivel cromosomas, ¿ya? Que es ya el que se visualiza acá, que cuando está totalmente condensado. Esto ocurre principalmente en la metafase, etapa del ciclo celular, de la mitosis, que vamos a ver más adelante en la siguiente unidad. Ahora, para que ustedes puedan visualizar mucho mejor, les voy a dejar un video que se ve el ordenamiento o empaquetamiento del DNA. La cromatina es un agregado de ADN y proteínas de pequeño tamaño denominadas histonas. Durante las etapas del ciclo celular, la cromatina presenta diferentes niveles de compactación. El primer nivel consiste en la asociación del ADN con un agregado proteico de la que resultan los nucleosomas. La estructura que forman recibe el nombre de collar de perlas. Durante el segundo nivel de compactación, la fibra recibe el nombre de solenoide. La fibra sigue enrollándose sobre sí misma en sucesivos niveles hasta adoptar la forma de cromosoma que corresponde al quinto y último nivel de compactación. Ya. Ese es el video más o menos de lo que es o lo que resume, ¿cierto?, este tipo de estructura. Ahora, tal como se ve en la imagen, ahora nos vamos a enfocar en lo que son los cromosomas, ¿cierto?, que es el nivel más compactado. Que ahora, los cromosomas, ¿cierto?, que en el caso de las células eucariontes, están formadas por dos brazos, un brazo P y un brazo Q. En el centro tenemos lo que es el centrómero, ¿ya? En la parte extrema se llama lo que es el telómero. Y cada una de estos son las cromátidas hermanas en este caso, al ser dos, porque están unidas por el centrómero. Ahora, existen diferentes tipos de cromosomas, de acuerdo a donde se encuentra, ¿cierto?, el centrómero. En este caso, los metacéntricos, que es el que más, ¿cierto?, uno esquematiza, el que tiene el centrómero al medio. El submetacéntrico, los brazos cromosómicos son un poco desiguales, ¿ya? Ven si se ve. El acrocéntrico, los brazos cromosómicos son totalmente desiguales. Y el telocéntricos, el centrómero está en la región de los telómeros, o sea, más hacia al extremo. ¿Ya? Esos son como los diferentes tipos de cromosomas. Ahora, los cromosomas de los organismos se van a ordenar de cierta manera y van a formar lo que es el cariotipo, ¿ya? Es decir, el cariotipo es el conjunto de cromosomas ordenados de acuerdo a características morfológicas y tamaño. Esto es sumamente importante, porque el cariotipo se va a unir, se va a ordenar de acuerdo al tamaño que tienen estos cromosomas y la forma, ¿ya? Por ejemplo, tal como lo vimos, los telocéntricos, los metacéntricos, etc. ¿Ya? Eso tiene que ver. Lo particular del cariotipo es que refleja las cromosomas sexuales, o sea, lo que te define, en este caso en el ser humano, el ser hombre, el ser mujer, o el sexo femenino o masculino, y los cromosomas autosómicos, que son lo que tienen que ver con las otras funciones. Vamos a ver primero el cariotipo masculino, ¿cierto? Que son 23 pares, pero 22 acros de lo normal,
y el último que es el sexual, que se refleja con el XY. Por otro lado, tenemos el femenino, que al igual que el hombre, ¿cierto? Son 23 pares, porque el ser humano son 23 pares de cromosomas, pero en el caso de la mujer son 2X. ¿Ya? Eso es lo particular de lo que es el X. Ahora, los cromosomas, además, o esto van a participar en lo que es la determinación del sexo. O sea, nuestra información genética en las células sexuales van a participar en la determinación del sexo. ¿Qué ocurre? La hembra, ¿cierto? Tiene doble X y el macho XY. Aquí tenemos el óvulo, ¿cierto? El óvulo se va a dividir por medio del ciclo celular de lo que es la meiosis. Vamos a tener dos, ¿cierto? Ahora, el espermatozoide, en el caso del hombre se va a dividir, pero aquí tenemos un X y un Y. El espermatozoide que pase al óvulo va a determinar si es hombre o mujer. En este caso, si pasa acá, va a formar una mujer, ¿cierto? Porque ambos X con X forman mujer. Y si pasa el espermatozoide que lleva la cromatida Y, va a formar lo que es un cigoto masculino, ¿cierto? El cigoto es la primera célula que se forma para comenzar lo que es la vida humana, ya el desarrollo. Esos son como los principales temas para determinación del sexo. Ahora, esta unidad, ¿cierto? Es como un modo introductorio de lo que involucra lo que es la genética, esperando que le haya quedado claro qué es el material genético, la importancia del núcleo, el ADN, la forma del ADN, etcétera, el tema de los cromosomas, el cariotipo, eh, y a continuación además les voy a dejar un material complementario en el cual resume todo lo que yo les hablé ahora y además una actividad de aprendizaje que espero que realicen, además de señalar que quedo atento a cualquiera de sus dudas y esperando que les haya quedado claro, nos vemos en una próxima ocasión.